Hola, buenos días. Bueno, hoy nos toca exponer sobre el marco legal del trabajo referente a la ley del Seguro Social. Mi equipo está integrado por José Luis Martínez, Gustavo Ángel, Brian Rizo, Daniela Martínez y un servidor, José Guerrero. Bueno, pues vamos a abordar el capítulo 2, que es de las bases de cotización y de las cuotas. Y bueno, lo primero que vamos a abordar es qué es el salario. Creo que mucho se nos viene a la mente como en sí el salario es como la remuneración que recibimos por ciertas horas de trabajo, días o semanas. Y bueno, pues el artículo 27 nos dice que el término cotización se emplea para los efectos de cálculos de las prestaciones a que un asegurado tiene derecho. Semanas de cotización se refiere al número de semanas por las que se haya pagado la cuota respectiva que origina el derecho a una determinada prestación en dinero o en especie. Es el punto de referencia económica que sirve para la determinación y pago de las cuotas obrero-patronal. En este caso viene siendo como tipo de salario. Bueno, el artículo 28 nos habla de los asegurados se deberán inscribir con el salario base de cotización que perciban en el momento de su afiliación, estableciéndose como límite superior el equivalente al 25 veces salario mínimo general que rija en el Distrito Federal. Hoy en día, pues es la CDMX. Y, y como límite inferior el salario mínimo general del área geográfica respectiva. Por ejemplo, en el Distrito Federal tienen un salario mínimo respectivo y en otras áreas del país hay otro salario mínimo. Por ejemplo, en el norte, como ciudades como Tijuana, Chihuahua, su salario mínimo es mayor debido a la zona en la que se ubican para evitar la migración y pues por eso esta cotización. El artículo 29 explica cómo se aplicará el cobro de la cuota del seguro social y el salario percibido respectivo al trabajador. Esta se aplicará dependiendo de distintos parámetros como ya sea su área de trabajo, sueldo y otros distintos que como que suman todo, todo se evalúa junto y en eso se aplica el cobro de la cuota del seguro social, que será como una parte. Bien, artículo 33. Para el disfrute de las prestaciones en dinero, en caso que el asegurado preste servicios a varios patrones, se tomará en cuenta la suma de los salarios percibidos en los distintos empleos. Es decir, si el asegurado está trabajando para varios, se podría decir jefes, esto será tomado en cuenta a la hora de que se le facilite un préstamo al asegurado. Artículo 34. Trata de las obligaciones que tiene el patrón con el asegurado en caso de modificar el salario estipulado. Artículo 39. Las cuotas obrero-patronales se causan por mensualidades vencidas y el patrón está obligado a determinar sus importes en los formatos impresos o usando el programa informático autorizado por el instituto. Es decir, todo lo que se estipule a la hora de hacer el pago al asegurado deberá quedar estipulado en los papeles que la empresa utilice o formatos. Artículo 40. Las cédulas de liquidación emitidas por el instituto por concepto de cuotas, capitales constitutivos, actualización, recargos o multas serán notificadas al patrón personalmente. La CONASAM es la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos.
La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, CONASAMI, es un organismo público descentralizado creado mediante la reforma de la fracción 6 del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de noviembre de 1962. Hola. Hola, yo les voy a hablar sobre el objetivo que tiene la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos. Este tiene un objetivo fundamental, el cual es cumplir con lo establecido en el artículo 94 de la Ley Federal del Trabajo, en el que se encomienda que, en su carácter de órgano tripartido, lleva a cabo la fijación de los salarios mínimos legales, procurando asegurar la congruencia entre lo que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con las condiciones económicas y sociales del país. O sea, que esto tiene que ir derivado a la zona del país en la que se encuentra. Como anteriormente lo dijo nuestro compañero José, tiene que ir viendo si, por ejemplo, los estados del norte perciben un mayor salario mínimo para evitar la migración y los del sur pues es menor. También tiene que ir proporcionado con equidad y la justicia entre los factores de la producción, en un contexto de respeto a la dignidad del trabajador y su familia. Quiere decir que también tienen que tomar en cuenta a lo que la zona se dedica para poder establecer realmente un salario mínimo y no solo dejarse guiar se podría decir que no dejarse guiar por los parámetros establecidos, sino realmente dar una investigación a pie. La CONASAN dice, los salarios mínimos generales que tendrán vigencia a partir del 1 de enero del 2021 se incrementan en 15% en las zonas descritas en el primer resolutivo, por lo cuanto serán 213 pesos diarios la jornada diaria de trabajo en el área geográfica de la zona libre de la frontera, cuyo incremento se compone al 15.75 pesos del monto independiente de recuperación, MIR, más un factor de fijación del 6%, y para el resto del país el salario mínimo será de 141.70 pesos diarios por jornada diaria de trabajo, cuyo incremento se compone del 10.46 pesos según el MIR, más del 6% de aumento por fijación. Como ya anteriormente se dijo, en la zona libre de la frontera o zona norte del país, el salario es mayor, que aquí se ve que es mayor por 63 pesos, no, 73 pesos, por lo mismo de que se pretende evitar la migración hacia otro país, que por lo regular sería hacia Estados Unidos. Y también dice que la CONASAN se cumple con lo establecido en el artículo 335 de la Ley Federal del Trabajo, donde se establece que la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos debe fijar a los salarios mínimos para las y los trabajadores del hogar, así como el artículo 288 bis, fijar los salarios mínimos profesionales de las y los trabajadores del campo. Esto quiere decir que los salarios mínimos se tienen que enfocar en diferentes áreas, no solamente establecer uno en conjunto. También nos menciona que se incorpora al sistema de salarios mínimos profesionales el trabajo especial de jornalero, o sea, el jornalero agrícola, su descripción y la diferencia salarial del 30% con respecto al salario mínimo general vigente en 2020 en la zona del resto del país. También nos da a entender que el salario mínimo se va actualizando año con año dependiendo de las circunstancias, los costos de los productos, la capacidad de trabajo y demás factores que afectan a las personas que trabajan. En la zona libre de la frontera será igual el salario mínimo general de dicha zona. Además, el trabajo especial del trabajador del hogar, su descripción y la diferencia del trabajo salarial de 25% con respecto al salario mínimo general. En la zona del resto del país vigente en 2020 y en la zona libre de la frontera será igual al salario mínimo general de dicha zona. Quiere decir que por lo regular, lo que es el trabajo de jornalero y trabajador del hogar en el resto del país aumenta un poco más que en la zona libre de la frontera, que se queda igual al salario mínimo. Y por último dice que los salarios mínimos profesionales que tendrán vigencia a partir del 1 de enero de 2021
o sea, de este presente año, para, para las profesiones, oficios y trabajos especiales serán la cantidad mínima que deben recibir en efectivo los trabajadores por jornada diaria de trabajo, lo cual mencionado anteriormente era de 141, casi 142 pesos, y serán los que figuran en el resolutivo octavo. Gracias. Bueno, a mí me va a tocar. Continuamos hablando del UMA. La UMA es la unidad o medida de la actualización con la cuenta de México, como índice de referencia, medida o base económica en pesos para determinar la cuenta de pago de obligaciones, créditos de Infonavit, multas, impuestos y deducciones personales. Su creación tenía como objetivo sustituir el esquema veces salario mínimo, que sus siglas VSM, y reducir el impacto de inflación en caso de aumento del sueldo mínimo. Y es que siempre se ocurría el aumento de salarios, no solo el incremento de los sueldos, sino también las obligaciones fiscales, por lo que se empezó a utilizar desde enero del 2016. De acuerdo al artículo segundo transitorio del decreto por el que se reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo al salario mínimo, la actualización se debe realizar anualmente, y esto es del 3.15. Les hablaré un poco de para qué se utiliza el UMA. En la actualidad la unidad de medida es para calcular multas, como ya se los había comentado, y para qué se ocupan estos cálculos. Es una unidad utilizada para calcular algunos conceptos, tales como los créditos hipotecarios, las multas, impuestos, trámites gubernamentales, presentaciones calculadas en VSM, que ya les había dicho anteriormente, que es lo que significaba, y por último, cuánto vale el UMA en el 2021. Cada año se va actualizando el valor del UMA y el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía, el INEGI, es el encargado de dar a conocer y publicar el valor diario y mensual y anual del valor del UMA. En 2021 es de 89.62 pesos diarios, 2.724.45 pesos mensuales y 32.292.40 pesos al año. Ok, yo seguiré hablando del UMA. El pasado 7 de enero del 2021, el INEGI da a conocer a través de su comunicado de prensa número 00821 la actualización del valor del UMA, que iniciará su vigencia a partir del 1 de febrero del 2021 en términos del artículo 5 de la ley para determinar la UMA, quedando en la siguiente forma, que es el ejemplo que se presenta en la diapositiva. Dice valor diario 89.62 pesos mexicanos, valor mensual 2.724.45 pesos mexicanos y el valor anual 32.693.40 pesos mexicanos. La variación que tuvo en comparación con la UMA de 2020 es de 3.15%. La siguiente, por favor. El valor mensual de la UMA se determina multiplicando el importe de la UMA diaria por 30.4 y el resultado se redondea a 2 decimales, y el valor de la UMA anual se determina multiplicando el valor de la UMA mensual por 12 y de igual forma el resultado se debe redondear a 2 decimales. Pues el siguiente cuadro muestra los valores que ha determinado la UMA desde su inicio en 2016. Y esto sería todo de nuestra parte. Bueno, en conclusión, vemos que el salario mínimo es de suma importancia, tanto su administración y su proyección en todo el país,
ya que más del 15% de los trabajadores alrededor de todo el país reciben un salario mínimo. Y esto que conlleva a que uno como tal, como RI y como ahorita que vemos en la materia sueldos y salario, debamos conocer ciertos parámetros para saber, ya que en alguna nómina que estemos a cargo, pues puede llegar a que tengas trabajadores que perciban un salario mínimo como obreros o equipo personal de mantenimiento. Por eso es de suma importancia conocer este tema. Y bueno, pues por parte mía y de mi equipo sería todo. Gracias por su atención y bueno, pues muchas Y gracias. muchas gracias. Hasta luego.